generales de lo que son las finanzas corporativas enlazados en lo que es el comercio internacional. En sí es la realidad, ¿no? ¿Para qué? Para que estemos, digamos, imbuidos en el tema, ubicados y centralizados en lo que es el mundo hoy en día, que se denomina mercado de capitales. ¿Está bien? Antes les quería mencionar una situación que es muy, muy importante frente a todo lo que está pasando en el país, ¿no? Es una situación muy lamentable, muy peligrosa, y que puede generar caos en el país, no ahora, ¿no? En unos años. Y obviamente el esquema que ustedes tienen para un futuro simplemente se está volviendo incierto. Si siguen las cosas como están yendo en nivel de inversiones, por ejemplo, el Macrocónsul dijo que el nivel de inversiones en Perú iba a disminuir casi 55%. ¿Eso qué significa? Que va a haber menos empresas corporativas. Y si hay menos empresas corporativas, obviamente el nivel de desempleo se va a incrementar. Y ustedes que están a puertas de egresar de la universidad, van a tener muchos, muchos problemas para conseguir un empleo adecuado. Entonces, y no solo son ustedes, pues, ¿no? Son miles de nuevos integrantes de este mercado laboral tan gigante. Entonces, si no le damos la debida importancia y hacer, digamos, sentir nuestra voz, no tomando las calles, nada de eso, ¿no? Sino simplemente con los comentarios, etcétera, etcétera, eso es reclamar, entonces van a tener muchos problemas, ¿no? No solo ustedes, en realidad todo el país. Tenemos muchos ejemplos claros de cómo las economías se han ido fortaleciendo en el tiempo, justamente por una mayor apertura al comercio exterior, ¿no? Han nombrado ministros, ahora hace 3 días, uno de ellos es, creo, el ministro de Energía, que no sabe leer ni escribir en el tema, ¿no? Y ahora que hay problemas con las operaciones de futuros y opciones en el mercado de capitales, justamente con productos como es el petróleo, el gas y los minerales, entonces se imaginan en qué manos estamos cayendo. O sea, es recontra peligroso, ¿no? Yo creo que estos ministros deben de llevar pues un curso así intensivo del mercado de capitales, incluyendo Castillo. No se trata de generar el caos bajo el supuesto de que las empresas se llevan los recursos. Eso es pues eso es un cuento chino en realidad, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser muy responsables con la carrera. O sea, no, este discurso político tienen que dejarlo de lado, ¿no? Si ustedes se mimetizan en lo que es la teoría económica, ya pues tienen otra percepción de la realidad. O sea, a nadie le gusta que se aprovechen de uno, ¿no? A nadie le gusta que lo engañen. Y no es que las empresas a estas alturas, en este siglo, no es que las empresas se aprovechan del Estado. El Estado no es ciego, sordo ni mudo. El Estado tiene personal muy, muy técnico y capaz como para hacer contratos en los cuales salga beneficiado la empresa y el Estado. Entonces no es como se pinta, ¿no? Que la empresa privada hace lo que le da la gana, ¿no? Eso es totalmente falso.
Entonces, ojo con esas cosas. Ustedes ya están por ingresar, tienen que tener una posición muy, muy técnica, muy especializada, muy profesional y dejar de lado pues el tinte ideológico, ¿no? Y sobre todo izquierda no ni hablar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado a través de esta ideología. Al contrario, son los más pobres. El ejemplo más claro es África. Y bueno, el ejemplo más claro y muy cercano es Venezuela. Entonces, ojo con esas situaciones porque el léxico financiero, económico, no se trasluce pues en decir el pueblo lo hará, ¿no? Los recursos nos están explotando, los imperialistas, eso ya no existe. Ustedes tienen que tener una posición muy, muy especializada, ¿no? Tienen que hablar de economías de escala, tienen que hablar de costes de producción, shock de oferta, tienen que hablar de mercado de capitales, ¿no? Tienen que hablar de estructuras de mercado. Ahí no tiene nada que ver el pueblo, no tiene nada que ver la izquierda, no tiene nada que ver situaciones muy politizadas y populistas, ¿no? Mientras nosotros seamos más técnicos, más ecuánimes, ¿no? Más realistas, nuestro perfil se eleva, ¿no? Nosotros tenemos que ser lo más realistas posible en esta situación. Y siempre proactivos, ¿no? La proactividad es muy importante como un incentivo personal para realizar muchos proyectos, eh, mucha compenetración con todo lo que ocurre de forma positiva. Entonces, ese es el esquema que ustedes tienen que enbanderar basado en un enfoque del mercado. Entonces, cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de flujo de capitales, ojo, no estamos hablando de que el Estado lo hace todo. Si bien es cierto que el Estado también invierte, pero invierte justamente con recursos recaudados por los privados. Entonces, ojo con eso. El aparato estatal es muy gigante, cierto, pero no es pues el que genera los impuestos, ¿no? Entonces, a ver, Cintia, ¿estás ahí, Cintia? Sí, profesor, buenos días. Hola, Cintia. A ver, mira, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Digamos, la carne. Eso es en términos generales, yo no estoy generando todavía si es inversión privada, es en términos generales, o pública, nada, ¿ya? Tenemos la carretera asfaltada en Chumbivilcas. Hay un amparo hace poco, 2020. Y tenemos, a ver, digamos, eh, a ver, el puente, digamos, que se ha inaugurado, un puente un poco grande, ¿no? Que se ha inaugurado este año. Es solo un ejemplo, ¿ya? Un supuesto. ¿Cuál de los dos es inversión y cuál de los dos no o no es inversión? O ninguno de los dos es inversión, es gasto. ¿A cuál se considera inversión? ¿Y por qué, no? Ah, la carretera asfaltada puede ser inversión porque pueden cobrar peajes. ¿O no? Ujú. Y el puente no es inversión porque no.
no sacan ningún interés de eso. Ya, a ver, Emerson. Ah, la carretera asfaltada sería una inversión porque estaría beneficiando directamente a los pobladores de ese lugar y estaría interconectando a las provincias. Y ahora, en una carretera yo creo que necesariamente va a haber puentes, entonces estaría dentro de ello. O sea, Ya, en un solo proyecto estaría. ya, imagínate que no haya ni un puente. Disculpe, profesor. Imagínate que no hay ningún puente en esa carretera, Ok. porque no todas tienen puente, ¿no? Sí, también sería una inversión, profesor, pero en pequeñas cantidades, o sea, una inversión más pequeña, porque de igual manera estaría beneficiando a la población. Ya. A ver, Esaú, ¿tú qué nos dices? A ver, Flor, ¿qué nos dices? Yo considero que tanto la carretera asfaltada como el puente de Maranora ambos son inversión porque ambos requieren de un plan y un desembolso de dinero para que se ejecuten. Se supone que ya ha habido el desembolso, o sea, ya están hechas. A ver, Flor, no, no es un proyecto, ya están hechas. Por eso, serían ambos inversión, considerados los dos. Ya. Freddy, a ver, Freddy, con lo que han hecho Cintia, Esaú y Flor. Profesor Freddy Chacón, profesor. Creo que tengo un compañero que también se llama Freddy. A ver, sí, tú primero, Sí, Freddy. profesor. Yo creo que tanto la carretera asfaltada como también el puente de Maradura son una inversión. Si nos remitimos al concepto de inversión, nos dice que es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objeto de obtener un beneficio de cualquier tipo. En el caso de la carretera, va a traer, en resumidos términos, progreso. Y el puente nos va a ayudar a interconectar los pueblos. Entonces yo creo, profesor, que ambos son inversión. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Miren, una situación de esas características, si tenemos que debatir, tenemos que tomar decisiones. La carretera asfaltada en Paruro es un ejemplo, no, no es que sea dada, son ejemplos. Una casuística por ahí. Entonces, es del 2020, esto ya no se considera inversión, ya pasó. En el 2020 sí fue inversión. El puente de Maranura, que se haya inaugurado, digamos, no sé, la semana pasada, esa sí es formación bruta de capital. Entonces, eso sí se considera inversión porque es nuevo. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar muy bien estas situaciones. Cuando, por ejemplo, el Estado en los últimos años, dejamos de lado la pandemia, ha estado
haciendo nuevas inversiones. Profesor, disculpe, Sí, ¿podría repetir los ejemplos, por favor? No llegué a escuchar. a Por ver, favor. vamos a empezar de nuevo. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? ¿Se Sí, escucha? profesor. Sí, se la escucho, profesor. Ya, entonces mira, cuando estamos hablando de inversiones, en el caso de estos dos ejemplos, la inversión se considera aquello nuevo, aquello que recién va a entrar en operación. Esa es la formación bruta de capital. En este caso, la carretera asfaltada en Paruro, el 2020 sí fue inversión. Ahora ya estamos en 2022, ya no se considera inversión de este año. Todo lo nuevo que se haga se considera inversión, obviamente en infraestructura, maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, les mencionaba, en el caso del Estado de nuestro país, sin considerar pandemia, el nivel de inversión ha sido nulo, además de que el gasto que se ha hecho solo ha sido nominal, ¿no? Proyectos, proyectos, proyectos y proyectos, o sea, estudios. O sea, no ha habido una formación bruta de capital en los últimos casi 15 años. Y ahí estamos perdiendo por el nivel de competitividad, porque ahí se ha debido de construir infraestructura. Nuestro país tiene un déficit de infraestructura que llega más o menos en todos los sectores a casi entre 50 y 60%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué obra de trascendencia se ha hecho a nivel gobierno central, a nivel gobierno local, a nivel gobierno regional en nuestra región? En los últimos 15 años, nada. Y si lo multiplicamos en todo el país, es la misma situación. Lo último que ha hecho el Estado a nivel de envergadura son la infraestructura que se ha construido por los Juegos Panamericanos. Hay todo un proyecto gigantesco que engloba casi 20.000 millones de soles. Es la reconstrucción del norte que hasta ahora no se ha empezado. Entonces, más o menos en cuestiones administrativas y judiciales, están paralizados alrededor de 30.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado es muy ineficiente en generar inversión. O sea, no nos sirve, o sea, para la economía no sirve de nada que se hagan estudios, perfiles, etcétera, si eso no se concretiza, ¿no? De hecho, que para las personas que trabajan haciendo esos perfiles, sí les conviene porque son sus niveles de ingreso, pues, ¿no? De eso viven. Pero el cuento no termina ahí, el cuento tiene que seguir, pues se tiene que generar infraestructura. Pero ¿quiénes generan la infraestructura de trascendencia? Son las empresas privadas, son las corporaciones. El Perú tiene en todo el territorio, bueno, en la parte minera, que son los Andes, aproximadamente 20 bambas. ¿Ya? O sea, tiene 20 asientos mineros similares a las bambas. Entonces, ¿ustedes imaginan si se activan todos esos 20 proyectos? Eso sería un golazo para la economía del país y para la reactivación de todos los sectores. Pero teniendo un gobierno antisistema de corte izquierdista, metal, digamos, ¿no? En su máxima expresión, ahuyentando a estos inversionistas poderosos. Cuando estoy hablando de poderosos no me refiero a que nos van a sojuzgar, nos van a explotar, no, sino son poderosos competitivamente, porque no es cualquier empresa la que viene a Perú. Son empresas top en mineras, como lo vamos a ver en un momento.
Entonces, miren la oportunidad que estamos perdiendo, ¿no? De ahí, yo no sé por qué la gente sale pues con ese discurso de no, pero estos se están aprovechando de nuestros recursos, ¿no? Los recursos naturales que tiene un país tienen un precio de mercado y ese precio de mercado se paga acá y en la China. Cuando una empresa viene a explotar nuestros recursos, no lo hace porque nos está engañando, no lo hace porque acá ha encontrado un país en tierra de nadie y hace lo que le da la gana, no. Ustedes están viendo todos los problemas que hay en las Bambas, que ya son ridiculeces, ya muy cuestiones muy politizadas, ¿no? Muy absurdas, y que simplemente está haciendo que esta mina en 2x3 los cierre hasta que, bueno, tiene una concesión como de 60 años, pero lo puede cerrar, ¿no? Porque no tiene las condiciones de trabajar. Una mina no puede trabajar una semana sí, un mes no, una semana sí, simplemente por cuestiones políticas y todas las de izquierda. Y ahora toda la región de Apurímac obviamente siente la pegada porque no está operando la mina al 100% y porque genera pues eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás y porque hay un efecto multiplicador en la economía, entonces ahora se ha paralizado. Antes de que Ollanta Humala entre al gobierno, Cajamarca era la región que tenía un nivel de ingreso per cápita mayor y PIB también mayor en relación a Perú, ¿no? A todo el país. Entra Ollanta, entra este famoso gobernador que está en la cárcel, no me acuerdo cómo se llama, con esas ideas tan absurdas, y tan, o sea, fuera de foco, populistas. Oro no, agua sí, ¿no? Y ahora Cajamarca es la ciudad más, o la región más pobre del Perú, con el nivel de inflación más alto que tiene el Perú y un nivel de per cápita más alto del Perú. Gracias a esas decisiones ideológicas absurdas de este mundo, ¿no? Los recursos se tienen que explotar. Y ese dinero, o sea, si yo estoy explotando un activo, un bien, tengo que construir con esos recursos que me dan la explotación, o sea, todos los impuestos, todos los tributos, regalías, canon, impuesto a la renta, sobrecanon, sobre ganancias, ¿no? Que son como 7 impuestos que solo se pagan en Perú. Eso lo tiene que administrar de manera eficiente el gobierno. ¿Y qué quiere decir de manera eficiente? Si yo voy a recaudar 1.000 millones para Cusco, entonces tengo que construir pues infraestructura. No me lo puedo gastar en estudios técnicos, estudios. Nosotros somos una maquinaria brutal a escala de puro proyecto, pero ni uno se hace. Entonces, está mal invertido el dinero, ¿no? Se supone que muchos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que en Pasco esté ya hay como más de 100 años explotando y el pueblo sigue tan pobre? No es culpa de la empresa, es culpa del gobierno. Simplemente el gobierno se tiró la plata, ¿no? Vulgarmente hablando. Y así pues un país, o sea, todos los gobiernos que entran, le echan la culpa a la empresa privada, ¿no? Le echan la culpa ahora a la Constitución, o sea, eso es el colmo. Y más absurdo todavía es que economistas creen ese cuento, pues no ni hablar. Entonces, si nosotros no impulsamos, miren, el benchmarking de inversión de IED, de inversión extranjera directa, el benchmarking mundial, o sea, el parámetro mundial para que una economía sea considerada competitiva son 15.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa. Y el Perú lo que recibía, ¿no? En los 90, parte de los 2000, casi 20.000 millones, ahora está recibiendo menos de 500 millones. Eso es alarmante, alarmante.
Y con todo lo que está haciendo este gobierno, ya pues simplemente esta inversión está siendo espantada, ¿ya? Y acá viene otra pregunta. A ver, Jacqueline. Sí, profesor. A ver, Jacqueline, si a ti te preguntan y tú tienes que tomar la decisión, ¿qué es mejor que ingrese al Perú? ¿Inversión extranjera directa o inversión extranjera indirecta, que también se denomina inversión de cartera? ¿Qué es lo que nos conviene? La directa, profesor. ¿Por qué? Mm, Porque conjuntamente cuando ingresa directamente, también mm, también contribuye, por ejemplo, como lo que es la competitividad. ah, Ya, Eso es. ahí falta algo más. A ver, Jeremy. Profesor, Jeremy, eh, ¿qué es mejor para nuestro país? IED, IEI. inversión directa, profesor. ¿Por qué? Eh, Como dijo mi compañera, lo de la competitividad y creo que se podría, podríamos enfocarnos en lo de el I+D, que era investigación, desarrollo e innovación, profesor. Ya. ¿Y qué nos dices, Jocelyn? La inversión extranjera directa, profesor, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque los tiempos se van a cortar y va a ser más eficiente. Y de igual manera va a haber más competitividad. Ya, a ver, Juana. Bueno, sería la inversión directa, por como le mencionaba mi compañera Jacqueline, tema de competitividad. O sea, por ejemplo, lo que anteriormente comentaba sobre los proyectos, grandes proyectos, por ejemplo, para el aeropuerto que está en construcción. También usted, mencionaba, ¿no? De que normalmente compiten varias empresas o corporaciones, en este caso, que se encargan de construir eso. Entonces genera competitividad porque tenemos desde el extranjero, tenemos diferentes eh, propuestas de inversión y podemos elegir. Ya, muy bien. Juana. Catherine. Profesor, también creo que la inversión extranjera directa, como ya mencionaron mis compañeros, creo que dinamiza la economía, puede generar mayor empleo. Y a ver, vamos a terminar con Luz. Sí, también pienso que la mejor opción es la inversión directa porque va a generar efectos palpables como por ejemplo, a ver, el empleo, también mediante los impuestos va el Estado puede recibir ingresos y con ello realizar proyectos de inversión. Ya, muy bien. A ver, Madeleine. Profesor, considero que también la inversión directa porque eso hace que haya mayor competitividad y a la vez también haya mayor oportunidad laboral. Ya, ¿y qué crees que pasará con la inversión de cartera?
Sí, también es importante, profesor, tener inversión de cartera a nivel de internacional o inversión extranjera dentro de la bolsa de valores. Ya, entonces, esta es una pregunta clásica, ¿ok? Que se hace en finanzas. Entonces, muchos tienen posiciones muy marcadas y dicen pues que lo mejor es la inversión extranjera directa, por todo lo que han mencionado, ¿no? Pero sin embargo, no se trata de cuál es mejor, qué tipo de inversión genera un impacto mayor, sino en realidad un país para ser competitivo tiene que tener los dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la inversión directa es más estable y va a generar un efecto multiplicador mucho más grande y sostenible, porque por ejemplo, miren, las Bambas van a estar entre 60 y 100 años, entonces eso implica que va a haber pues un nivel de empleo muy sostenido en el tiempo, como 4 generaciones, ¿no? Eso es importantísimo y hay una fuente de recaudación de impuestos también sostenida. Pero eso es en ese lapso de tiempo. En cambio, la ley de cartera no es que sea mala ni menos importante. Al contrario, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, miren, al final, a ver, Michael, Sí, profesor. a ver, en la inversión extranjera directa, ¿qué es lo que entra primero? ¿Qué es lo que primero se va a generar? Se van a generar, digamos, las obras, la industria, la empresa, el proyecto, la infraestructura, maquinaria y equipo, o va a llegar primero los dólares? Los dólares, profesor. Claro, van a llegar los dólares y al final, miren, en la inversión extranjera directa y en la de cartera, es el efectivo. Entonces, mientras más haya de los dos, el nivel de liquidez, ¿no? Como hemos dicho en la anterior clase, mientras más dólares hay en un país, por ejemplo en el nuestro, no es que nuestra economía esté dolarizada, ojo, sino que tiene mucha influencia en el sistema financiero, entonces ya es parte de nuestra liquidez, ¿no? Y por lo tanto, mayores dólares en nuestra economía hacen que nuestra oferta de dinero sea mucho mayor, entonces el precio del dinero va a disminuir, que es la tasa de interés. Entonces, si disminuye la tasa de interés, obviamente las inversiones se incrementan, y de eso se trata, ¿no? Si un país tiene las condiciones de generar capital, o sea, de nuevas inversiones, entonces el país crece, avanza rápidamente. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Los dólares están huyendo, espantados por este gobierno, y obviamente es muy difícil hacer una inversión, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Entonces, cuando los de izquierda hablan y dicen que va a ser mucho mejor que se vayan esas empresas explotadoras, lo único que están haciendo es encarecer el nivel de inversión de los más pequeños, ¿no? Porque la tasa de interés no es que discrimina, la tasa de interés es para todos, ¿no? Entonces, si el nivel de liquidez escasea en el mercado, obviamente el formar una nueva empresa, el hacer un emprendimiento, es muy caro, ¿no? Como es muy caro financiarse en el mercado formal, de hecho que hay un mercado paralelo, pero ese mercado paralelo es más costoso porque simplemente te van a engañar en ese mercado, ¿no? Porque así como apareció de la noche a la mañana, desaparece mañana y simplemente puede ser estafado, ¿no? O por otro lado te cobran unas tasas de interés, pero tan excesivas que simplemente no puedes hacer la empresa.
Entonces, se dan cuenta que no solo es que afecta a las empresas grandes no se sienten afectadas. ¿Por qué? Porque justamente pues son corporaciones que tienen la posibilidad de irse a cualquier mercado donde les ofrezcan las condiciones de desarrollo. No es que, o sea, los de izquierda dicen, no, se van a ir las mineras, no van a entrar esas. Hay que celebrar porque estas empresas no van a ganar lo que tenían que ganar. Es una posición tan absurda, ¿no? Tan, o sea, tan lejos de la realidad en el mundo, porque si uno hace una empresa pequeña o grande, tiene pues un objetivo de maximizar sus utilidades. Las empresas grandes, medianas o pequeñas no son beneficencias. No se establecen para no generar ganancias. Ese es su objetivo. Ya está implícito permanecerse en el mercado, ¿no? Generar una simbiosis en la industria, sinergias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las finanzas son crudas y reales. En realidad nosotros somos pues economistas que damos mayor prioridad a la razón, ¿no? Al conocimiento, a la ciencia, y no estamos supeditados a tomar decisiones en base al sentimiento. Si sería así, el mundo no habría avanzado, ¿no? Estaríamos estancados sin un nivel de tecnología, crecimiento, riqueza, etcétera, etcétera. Y esto no tiene nada que ver con ser empáticos, ¿no? O sea, el ser empático no tiene nada que ver con las finanzas. Acá se financia, se produce, se invierte, se paga. No hay más, ¿no? Si es que un país, una persona tiene todas las condiciones de poder vivir o tener una calidad de vida, ya puede ayudar a otros, ¿no? Y de manera eficiente. Pero si no se puede mantener uno mismo, ¿cómo puede ayudar a otros? ¿Entienden? Entonces, en los países europeos, Estados Unidos, algunos asiáticos como Singapur, Malasia y Taiwán, Japón está en una situación crítica, pueden hacer o tienen labor de asistencialismo muy grande porque su sociedad tiene condiciones de vida muy altas, porque tienen empleos muy bien remunerados y porque existe industria en base al capital privado y a las corporaciones. Entonces, esa es la idea. Y no al revés. O sea, el Estado no puede operar pues como subsidiario, ¿no? Gastar todo lo que hemos obtenido en los últimos 30 años y decir yo soy el mejor gobierno porque estoy subsidiando el gas, estoy subsidiando el petróleo, la gasolina, las tarifas, los préstamos, todo esto es subsidiando. Esa es una burbuja, ¿no? Que tarde o temprano va a reventar y el problema va a ser gigantesco para toda la economía y ahí sí vienen los problemas. ¿Okay? Entonces, estar enmarcados en un nivel de inversión extranjera directa relacionado con un mercado de capitales que viene a ser la inversión de cartera muy moderno, o sea, un nivel de profundidad muy alto, enmarcado en reglas claras de juego, que es la Constitución y leyes, obviamente el incentivo que tienen las empresas, ¿no? En el mundo es muy, muy alta, ¿no? O sea, van a venir mucho más inversiones que van a generar pues un efecto multiplicador adecuado para que nuestra economía se desarrolle de manera sostenida como se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, hay problemas
ahora de sostenibilidad en todos los sectores. Y con un nivel de, un nivel de mercados asimétricos tan grande que, bueno, tenemos muchos problemas, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a hacer una pregunta para que contesten todos. Y van a entrar a un enlace, ¿ya? A ver, esperen un segundo. A ver, ingresen a este enlace y respondan la pregunta. A ver, todos solo tienen que ingresar y poner la respuesta. Ya contestó alguien, no voy a saber quién, incluyendo mi respuesta. A ver, miren, este tema, por ejemplo, también causa mucho debate y en realidad se sataniza la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la clase 6 personas confirman que sí, estas empresas se rehusan, ¿no? Entonces, si sería por voto, imagínense toda la situación, ¿no? Ya, vamos a votar por una situación técnica. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. O sea, no se puede, la economía no funciona así. Pero, a ver, acá vamos a definir, por ejemplo,
Eh, a ver, ¿a quién me toca participar? Juana, Madeleine, Mónica. Sí, profesor. A ver, Mónica, la misma pregunta, ya te dicen, a ver, Mónica, estás almorzando hoy día. Mira, sigue ese problema de esas empresas que no quieren pagar a la SUNAT. ¿Cómo es posible que eso? ¿Tú qué dirías? Mónica. Que por la situación, por la coyuntura actual, que tras una pandemia, las empresas no tuvieron muchos ingresos y por tal motivo se podría decir que ese sería el principal motivo que no estarían pagando sus impuestos. Ya. O sea, tú sí crees que no pagan. Yo creo en que ellos más que no se rehusan a pagar, que, que ellos sí desean pagar, pero porque no tienen por el momento ingresos, no le están pagando. Ya, a ver, ¿tú qué nos dices, Noé? Noé. No se rehusan a pagar, profesor. ¿Y qué? ¿Cómo crees que está ese problema? A ti ya igual, lo mismo, ¿ya? Estás almorzando y vienen unos amigos, tíos, y te dicen, ¿cómo es posible que esas empresas no estén pagando? ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les explicas? ¿Qué les explicarías? Que sí pagan impuestos, pero ah, hay momentos, ¿no?, en donde las empresas, como la pandemia, no han tenido tantos ingresos y creo que por eso también ah, creo que merecen una remuneración, algo, o algo, ¿no? Como Un incentivo, digamos. algo como un incentivo, profesor, para que Ya. ellos también puedan, al menos ese dinero que han conseguido, poder reinvertirlo, ¿no? Ya, muy bien. A ver, Al menos Pamela. esos pocos ingresos que han tenido. Ya. Pamela, ¿tú qué nos dices? Pues, sí, sí, profesor. Eh, yo diría de que no se rehusan a pagar, pero sí se rehusan a pagar impuestos altos. Sí, se rehusan a pagar. No te escuché la última parte. No se rehusan a pagar el impuesto, pero sí no quieren pagar un costo alto. Ya. A ver, Paul. Profesor, yo creo que no se rehusan a pagar y tienen este beneficio porque realizan grandes inversiones, proyectos grandes, entonces el Estado les da un incentivo para que puedan realizar proyectos. Rolando. Profesor, bueno, yo también puse que no, porque si bien es cierto a todo lo mencionado anteriormente con los compañeros, muy aparte de eso, la empresa telefónica tiene, tanto las demás empresas, corporaciones, tienen grandes deudas, muy aparte de ello, pero estas le invierten, entonces como una inversión, ellos lo compensan, pero en cambio los de la SUNAG o bueno, algunos esto, que ellos piensan que van a pagar un impuesto adicional de la mora que tienen. Ese sería, profe. Ya, a ver, Tatiana. Profesor, yo no creo que se rehúsen a pagar, es más, yo pienso que ahora pagan.
sino que la deuda que tienen no es de ahora, es pasado. Como ya se había dicho, las corporaciones tienen una responsabilidad limitada y no pueden asumir de su patrimonio frente a deudas pasadas. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, miren, esta situación, ¿no? Controversial por la situación de información asimétrica que existe. A ver, si hacemos la misma pregunta en la población en general, la mayoría no está enterada de qué es lo que está ocurriendo o cuál es el contexto. Y esa misma mayoría va a decir que sí se rehúsan en pagar, ¿no? ¿Cómo es posible que son unos abusivos, pero que la tiendita de la esquina, la SUNAT viene y los cierra? O sea, son comparaciones absurdas, ¿vale? ¿Qué ocurre acá? El problema con estas empresas no es de la pandemia. Este problema ya tiene como casi 20 años. En esos 20 años, estas empresas, con sus... ¿se imaginan cuánto han gastado durante 20 años en contratar a sus abogados para que hagan la defensa? Y no son abogados peruanos, son staffs extranjeros, especializadas en problemas de contratos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? En el contrato de cada empresa, ¿no? Por su operatividad en el mercado nacional, tanto una corporación nacional o extranjera, se establecen pues diferentes puntos de diferente índole, ¿no? Entonces, cuando la SUNAT quiere quiere aumentar más impuestos o ponerle tasas que no están establecidas en los contratos, simplemente las empresas pues dicen: yo no puedo pagar algo que no hemos quedado en el contrato. Entonces, esta situación de desconocimiento de los gobiernos que entran de turno, o sea, por ejemplo, este gobierno no sabe cuál es la situación que está o que tienen estas empresas. Entonces, de frente quieren cobrar, quieren sacarlas porque no pagan. No, la cosa no es así. Es un entrampamiento que lo ha generado, creo, ha empezado con Toledo. Entonces, simplemente pues las empresas dicen: pero yo no voy a pagar algo que no esté estipulado, ¿no? Y como ya son 10, 15 años, los intereses se han incrementado y la deuda asciende pues a cada uno a millones, ¿no? Uno debe 15, 30, 60, etcétera, millones de dólares. No, creo que son 200, algo así, ¿no? Y el detalle es que tribunales nacionales y extranjeros obviamente le dan pues la razón a las empresas, ¿no? Y de ahí los de izquierda salen, lamentablemente es así, no es que no sea antiizquierdista, pero ellos dan de qué hablar, pues, ¿no? O sea, caballeros, ¿no? Y es así. Entonces, salen los de izquierda a decir: el Tribunal Constitucional está coludido con estas empresas. El Poder Judicial están coludidos con estas empresas. Y la gente entra ahí sin saber leer ni escribir en el tema y todavía aumentan, ¿no? Sí, se han vendido. Claro, como son grandes, hacen lo que les sale la gana, pero no saben el tema en sí. Entonces, esto va a seguir y obviamente el Estado nunca va a ganar porque no tiene cómo ganar, porque no es lo justo que alguien te cobre por algo que no está estipulado. Por eso se hacen contratos, ¿no? Obviamente en el camino sí hay ajustes, puede haber adendas o puede haber nuevos dispositivos, pero que no van a generar distorsiones con el contrato original, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, decir al aire libre, sin saber leer y escribir, y acelerar, ¿no?, de que estas empresas no hacen esto o aquello, es muy irresponsable.
Imagínense, ustedes son la voz en vuestras casas, ¿no? Así que tengan un hermano que es abogado, ¿no? Un hermano ingeniero, médico de las Fuerzas Armadas y Policiales, nunca van a hablar algo que sí saben que el economista lo sabe, ¿no? Entonces les van a tener respeto y es más, antes de que ellos hablen, los van a escuchar a ustedes. Y si ellos hablan sin conocimiento de causa, obviamente ustedes están para decirles no, primo, hermano, ¿no? Cuñado, tío, papá, mamá, al enamorado, ¿no? Mi amor, no es así. No es como tú crees, la situación es mucho más compleja. Entonces empiezan a explicarles pues todo lo que es, ¿no? Estas empresas tienen características de monopolios y oligopolios. Y su trato es muy diferente como o al respecto de una tienda de la esquina, ¿no? A la tienda de la esquina los cierran no porque los van a multar o no han pagado las multas. Los cierran simplemente porque no entregan comprobantes de pago, ¿sí? Cuando Indecopi pone multas a Telefónica, a Claro, ¿no? A Entel, Bitel, porque están distorsionando los servicios que prestan, esas empresas no dicen absolutamente nada y la pagan, ¿no? Hace poco en la pandemia los han multado, ¿no? Con algo de, no sé, cada uno creo 800 UITs. Esas empresas han dicho, bueno, tienen razón y no hemos visto por este lado el servicio que estábamos ofreciendo o las ofertas y la pagan sin decir nada, porque saben que han cometido un error. Y así es, ¿no? Pero en el otro caso de los impuestos, no, pues no la van a pagar y eso es impagable. Al contrario, el gobierno tiene que decir, bueno, sí, me he equivocado, ¿no? Pero como no quieren asumir esa irresponsabilidad, esa situación tan absurda que han generado, no de este gobierno, viene desde atrás. Entonces, van a seguir hasta donde alguien diga, no, efectivamente tienen que pagar, pero eso no lo va a decir nadie, pues, sensato, ¿no? Entonces, ojo con esta situación. Eso también crea precedente para que las nuevas inversiones que lleguen a Perú, simplemente las inversiones, las corporaciones, no llegan por llegar a Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando Brahma entra a Perú, ¿no? Perdón, Ambev en realidad es el grupo, con su producto Brahma, han estudiado el mercado peruano como 7 años. ¿Ya? En esos 7 años han hecho un diagnóstico, pero pormenorizado, de la costa, sierra y selva en cuanto a las bebidas de cerveza. ¿Okay? Entonces, miren, han hecho una inversión muy grande, pero simplemente les ha faltado muchos aspectos como considerar el agua, ¿no? Entonces, creo que esa cerveza solo está en Lima y en algunos lugares de la selva. En Cusco creo que ya no existe, no lo he visto al menos. Pero no es que vienen de manera improvisada, ¿no? Para entrar a un mercado, tienen que analizar minuciosamente cada mercado con estudios, valga la redundancia, de mercado, ¿no? Sensibilidad de la oferta, demanda, competencia, elasticidades del marketing, productos, etcétera, etcétera. Entonces, solo así han entrado, ¿no? Pero mientras Ambev estaba preparando todo el mercado, Bacchus, que es un monstruo de cerveza en América, en el mundo, pero obviamente está dentro de SABMiller, que es la empresa más grande de cervezas. Ya pues son corporaciones, ¿no? Entonces, no es que se quedó con los brazos cruzados, al contrario, los de Bacchus se fueron a Brasil, ¿no? Porque Brahma, Ambev, tienen un mayor porcentaje de capitales en Brasil.
Entonces fueron a hacer inteligencia industrial, pues, ¿no? Y antes de que lancen los productos de Brahma en Perú, ya los de Bacus tenían todos esos productos que pensaban que iban a lanzarse y los lanzó en sus diferentes marcas. Entonces, un poco que les aguaron en la fiesta, ¿no? Porque esos productos que iban a ser novedad para Perú, entonces, Bacus les aguó la fiesta. Y es más, ¿no? Cuando Brahma tenía que hacer la presentación, creo que contrató a Lívido y Gianmarco, de una presentación a nivel nacional, ¿no? Ocurrió pues algo que está ahí en los textos, ¿no? Miren, antes de que salga Brahma, salen pues avisos en el periódico, en la radio, se venden botellas de cerveza. No, se compran botellas de cerveza en Lima. Y digamos, una botella está, no sé, digamos, $1, y ese comprador estaba ofreciendo 3 soles, o sea, 2 veces más. Entonces todo el mundo sacaba sus botellas de cerveza y las vendía, ¿no? O sea, estaban acopiando cerveza. Y no eran 10, 100, eran 1 millón de botellas de diferentes tamaños. Entonces Bacus averigua quién está comprando sus botellas, porque esas botellas son de Bacus, ¿no? Entonces ya sabían que quien estaba comprando era Brahma. Hacen su denuncia en Indecopi, las relaciones son importantes, y le dicen, bueno, tienes que actuar el día de su inauguración. Ya, pues, ¿no? El día de la inauguración se iban a lanzar 1 millón de botellas, y simplemente viene la denuncia y le dicen a Brahma, tú no puedes vender esta cerveza porque te va a caer una multa gigantesca porque estás usando botellas de Bacus sin autorización de ellos. Entonces simplemente la presentación fue en la TV, pero no se lanzó al mercado del producto porque ya estaban embotelladas en botellas de Bacus. Entonces Brahma construyó una planta modernísima en Lima para producir su producto, pero no consideró las chapas y no consideró las botellas. Entonces van donde Bacus y le dicen, ya está bien, hemos cometido este error, véndenos tus botellas. Y Bacus le dijo, no te voy a vender, así que me ofrezcas 1 millón por botella. Y no les vendieron. Por eso, si alguno se da o ha visto una botella de Brahma, las botellas de Brahma son muy, muy diferentes a las botellas de cerveza habituales que conocemos. Porque la patente no tiene Bacus, ¿no? Entonces, este tipo de corporaciones lo que traen a la economía de un país, además de generar empleo, etc., es justamente este tipo de transferencias tecnológicas, que no necesariamente están inmersos en maquinaria y equipo, también en nuevas estrategias de mercadeo, ¿no? Nuevas estrategias de marketing. Y revoluciona pues toda la economía de un país. Por eso es importante el flujo de I+D en todo el mundo, ¿no? Si no generamos esa sinergia con lo que trae este tipo de corporaciones en la economía de un país, vamos a dejar de ser competitivos. Y de eso no se trata. Ahora, por otro lado, la inversión extranjera indirecta o la inversión de cartera, que son los recursos que vienen, los recursos financieros, obviamente, que vienen a nuestro sistema financiero.
Pero como nuestro sistema financiero es poco profundo y cuenta la bolsa, que también es muy pequeña, y cuentan los depósitos a plazo fijo, que también son muy pequeños, entonces, si tendría que venir 100, ¿no? Viene 20. ¿Por qué? Porque nuestro mercado es poco profundo. Tiene pocos activos financieros que comprar. De hecho, las AFPs, ¿no? Miren, las AFPs, todo lo que está pasando con las AFPs ahora es en realidad un manejo muy político que técnico, ¿no? Este retiro sin razón de las AFPs es una intromisión política en el futuro de los pensionistas. ¿Y quiénes son los que reclaman? ¿Ustedes saben quiénes son los que reclaman? Los que no cotizan en las AFPs, o sea, no saben cómo funciona la AFP. Nunca han cotizado. Cotizar significa los aportes, ¿no? Nunca han aportado a la AFP y son los que más reclaman. No, ni nada. Los aportes de la AFP es el mecanismo más eficiente que existe para las pensiones de jubilación en el mundo. En otros países no se llama AFPs, tienen otros nombres, pero tienen la misma figura. ¿Okay? Y dicen, pero ¿cómo en mi jubilación me van a pagar tan poquito y de eso no puedo vivir? No, pero miren, ¿cuál es la alternativa de las AFPs? Es la ONP, ¿no? En la ONP uno aporta el 10% de su ingreso y le van a devolver cuando deje de trabajar todos esos aportes, ¿no? Entonces, estos aportes en la ONP, en el Estado, no tienen un nivel de rentabilidad. O sea, no ganan intereses en el tiempo. Si yo voy a aportar, no sé, 100 soles mensualmente por 45 años, me va a corresponder monto, ¿no? Multiplicado sin ningún tipo de interés. En cambio, las AFPs igual tienen casi un 10-11% de mi ingreso durante 45 años, obviamente si entro a los 20 a trabajar, ¿no? Porque es hasta los 65 y de ahí ya te puedes retirar. Pero en las AFPs, en esos 45 años, se generan niveles de rentabilidad que sobrepasan el 30, 40 y 50%. Por ejemplo, todos los que están en las AFPs ahora, en mi caso, yo tengo un nivel de rentabilidad de 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi monto para mi jubilación estaría en la ONP, tendría, digamos, 100, ¿no? Pero ahora en la AFP yo tengo 160. Entonces, la gente no se da cuenta de ello. No es que la AFP se agarra mi monto. Sí, lamentablemente, el nivel de ingresos en Perú es muy bajo, ¿no? Entonces, lo poco que uno aporta, por ejemplo, un obrero que gana, o un trabajador que gane el mínimo, ¿no? Que es 930, o creo que ya subió, ¿no? Sí ha subido, algo de 1100, creo, ajá, 1100. Entonces, va a aportar, pues, casi 70 soles mensuales. Entonces, 70 soles mensuales y todavía trabajas un año sí, un año no, 5 meses no, sí, o sea, es irregular tu aporte. Obviamente tu pensión pues va a ser lo mínimo, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Anteriormente, o sea, estamos hablando de los 60, 70, incluso parte de los 80, al jubilado se le pagaba su sueldo entero, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Pero eso era cuando éramos 10 personas, ¿no? Por decirlo. Ahora ya no somos 10 personas, somos millones que cada año va cambiando. Entonces la situación ya no está como para que el Estado pueda solventar todo eso.
¿no? Entonces hay toda una rueda ahí, ¿ya? Entonces, las AFPs lo que han generado es aumentar la profundidad del sistema financiero. Es decir, se han incrementado muy, se han incrementado nuevos activos financieros. Aún así, con ese incremento de activos financieros, el dinero que ha generado o que administran las AFPs es tanto que simplemente han tenido que pedir autorización al BCR, la SBS y a la SNB para que se liberalicen los fondos y se inviertan fuera del país. Entonces, de 100 soles que uno aporta, 50 están fuera y en algunos casos 60 están fuera porque hay mejores activos con mejores niveles de rendimiento, ¿no? Pero si nuestro sistema financiero no entra a un nivel de profundidad mayor, esta inversión extranjera indirecta simplemente va a ser menores que, por ejemplo, Colombia, que, por ejemplo, Chile, Brasil y Argentina, porque en esos países hay otro tipo de activos financieros que generan mejores y mayores condiciones. A ver, nuevamente. A ver, Tatiana, contigo empezamos. Ya pues. A ver, si tú inviertes en bolsa o en los bancos, por ejemplo, en acciones de bancos, o depositas en el banco de crédito a plazo fijo, ¿pagas impuestos o no pagas impuestos? Sí, sí pago, profesor. ¿O es libre, digamos? Sí pago. Profesor. Muy bien. A ver, Rolando. A ver, mejor les hago una pregunta, ¿ya? Les voy a hacer otra pregunta. A ver, Rolando. Sí, profesor, dígame. A ver. Si quieres comprarte acciones de un valor X, ¿lo puedes comprar desde Cusco? No, profesor, porque recuerdo muy bien que en Cusco no hay una sociedad agente de bolsa. Por ese motivo creo que sería muy difícil hacer la compra. Claro que el mercado es virtual. O sea, ¿se puede o no se puede? No, De ahí nos sigue. ¿Quién nos toca? Paul, ¿tú qué dices, Paul? Sí se puede, profesor. ¿En dónde? En la Bolsa de Valores de Lima. En la bolsa de valores. Ya, pero ¿cómo lo compraríamos? Mediante una SAP. Mediante una sociedad agente de bolsa, ¿sí? Sí. A ver, Pamela, ¿tú qué nos dices, Pamela? ¿Puedes comprar acciones desde Cusco o no se puede comprar acciones desde Cusco? A ver, completen ese pequeño cuestionario ahora.
Es la inversión en activos financieros, ¿no? Se supone que dentro del sistema financiero peruano. A ver, respondan. Profesor, aparece la primera Esa es la misma pregunta. pregunta. Creo que es la misma pregunta. ¿Que no aparece nada? La primera pregunta que nos mandó aparece, profesor. A ver, espérenme un ratito. Entonces, ahora se está buscando, bueno, con ese gobierno ni hablar, ¿no? Pero para generar competencia tenemos que sacar ese impuesto y atraer más capitales. Entonces, miren, imaginariamente piensan de que si el impuesto a la renta a estos grandes capitalistas no van a ganar lo que deben. No es así. Ya les he dicho, el gran capitalista, el corporativo, se va a ir a otras bolsas. No van a perder, nunca van a perder. Pero ¿qué están ocasionando con el pequeño? Porque detrás de las empresas hay accionistas minoritarios, como han visto en la lectura, por millones. Y en realidad, si se van acciones, se van montos de inversión, están afectando a esos pequeños accionistas, a esos pequeños dueños de una parte del capital de esas empresas. Y si hay menos recursos financieros en un país, como ya hemos visto, la liquidez del sistema es afectado, las tasas de interés se incrementan y el mayor perjudicado es ese pobre que bajo ese supuesto de querer defender a los pobres, voy a atacar a los ricos, es totalmente errado. Al contrario, lo están haciendo más pobres y con menos posibilidades de expandirse. Entonces, ojo con estas situaciones que ustedes ya lo tienen que tener claro, no pueden estar dudando en este marco de lo que son digamos, la economía en sí, pues, ¿no? Porque sería muy penoso que ustedes ya están por egresar, estén dando señales, ¿no? Equivocadas con lo que pasa en el mercado. ¿Ya? Y bueno, hay las empresas que están, incluso acá falta, ¿no? Estas empresas que vienen del mundo hacia nuestro país están clasificadas en estos, ¿no? Entonces, miren, estas empresas tienen su nivel de clasificación dadas las características de cada una. Bueno, ahí están las empresas transnacionales de esto. Una empresa multinacional, que son las corporaciones hoy en día, son aquellas empresas que tienen una multiplicidad de capitales de origen diverso, ¿no? Donde hay accionistas mayoritarios, minoritarios, nacionales, extranjeros, o sea, hay un flujo de capitales mundial, sin ningún tipo de restricción. ¿Okay? Y pueden, por ejemplo, como todas esas empresas vienen a un mercado y se establecen por un mínimo de 30 años, van a tener que cotizar en bolsa. ¿Ok?
Entonces, el hecho de cotizar en bolsa implica que ya están en IED y en IEI, ¿no? Por un lado van a generar su planta y por el otro lado van a cotizar. Ya está implícito que lo que a nosotros nos interesa es que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sigan invirtiendo ya en en esa corporación que ya está establecida, y eso implica comprar sus acciones. ¿Vale? Entonces hay mucho pan que rebanar acá. Sí, nosotros podemos invertir desde Cusco sin ningún problema. Desde cualquier parte del Perú se puede invertir en bolsa. No necesariamente necesitamos la bolsa de valores de Lima en Cusco, antes la había. Yo he trabajado en una bolsa en Lima y también acá en Cusco. Pero lo podemos hacer desde un terminal, desde nuestra computadora. Pero obviamente primero tenemos que escoger nuestra sociedad agente bolsa. Una vez ya cliente de una sociedad agente bolsa, ahí ya puedo comprar mis acciones bajo mi orden, ¿no? Yo le digo a mi broker, a mi agente de bolsa, cómprame estas acciones en línea y me la van a comprar. Ahora, comprar directamente acciones, ¿no?, en Facebook, con un trading que se genera en Facebook en pandemia, es recontra peligroso. Lo más probable es que te estafen, ¿no? Porque una sociedad agente de bolsa no hace propaganda en Facebook. Tiene su propia plataforma y sabe cómo hacer su marketing, no está en el Facebook. Y muchas veces, como no está regulado operaciones en el mundo, entonces uno aparece, desaparece y la estafa está ahí. Entonces, ojo con eso. Entonces, esas empresas internacionales están clasificadas, que pueden ser acuerdos de colaboración, Estado a Estado, junto con las que se gerencian ahí, alianzas estratégicas, ¿no?, sectores que pueden hacer sinergias. Las empresas multinacionales, que es la que nos abocamos en el curso, y las transnacionales, que al margen de que sea grande o pequeña, se puede establecer